La ciencia económica indica que el comportamiento de las variables de la economía se corresponden con la teoría económica, pero hay ocasiones en que la evidencia empírica lo contradice. Esto se convierte en una paradoja. En el año 2000, Maurice Oswald y Kenny Rock escriben un paper hoy muy famoso llamado Las principales paradojas de la macroeconomía internacional. ¿Existe una causa común? En ella, los autores hablan de 6 paradojas, mismas que a continuación Carlos y un servidor vamos a comentarles. La primera paradoja es la paradoja del sesgo doméstico en el comercio y tiene que ver por qué el consumir más bienes locales que extranjeros, por qué se da esa conducta en los consumidores locales de cierta región o de cierto país. John McCallum, en 1995, escribe un paper en el cual analiza la actividad del comercio internacional entre Canadá y Estados Unidos en la frontera en el año 1988. Y él descubre lo siguiente. Él escoge o hace un análisis de varias ciudades, por ejemplo, acá podemos tener en el lado de Canadá una ciudad como Vancouver, aquí, y podemos estar del lado de la costa este con Toronto, Montreal, pero vamos a concentrar en Vancouver. Vancouver tiene otras ciudades vecinas como Edmonton o Calgary, y digamos en los Estados Unidos, del otro lado de la frontera, en Washington podemos tener a Seattle o Portland en Oregon. Bien, aquí el análisis es que el comercio entre estas ciudades va a ser mayor que el comercio con las ciudades vecinas, aun y cuando sean del mismo tamaño o tengan la misma distancia. ¿Por qué se da esto? Bueno, ese es el análisis que hace McCallum, porque hay un sesgo doméstico por comerciar entre las ciudades locales en lugar de hacer un comercio internacional, considerando que las distancias y los tamaños son iguales. ¿Por qué es esa preferencia y por qué se da ese sesgo doméstico? El resultado de él es que hay una actividad económica local dentro de Canadá 22 veces más grande que la actividad de las ciudades canadienses con las ciudades estadounidenses. Los autores nos mencionan que hay ciertas fricciones en el mercado que son principalmente los costos en el comercio, como los aranceles, las barreras no arancelarias, el transporte, incluso podemos pensar en el esfuerzo en que contratamos a un agente aduanal, incluso el idioma. Puede ser que estemos tratando de comprar algo en un país donde no conocemos el idioma, etc. Ellos, a través de esta fricción, incluyen otra que es la elasticidad de sustitución en el consumo, es decir, la elasticidad de sustitución de los bienes locales con los bienes internacionales. A través de esta ecuación nos dicen que el sesgo doméstico, porque podemos tomar precisamente la relación del consumo de productos locales con relación al consumo de los productos internacionales como una medida del sesgo. Si nosotros vemos que se incrementa el costo, los costos comerciales, o se incrementa la elasticidad de sustitución de bienes, este sesgo se va a incrementar. Para poder ver el impacto, por ejemplo, derivamos la ecuación y nos da el tamaño del impacto que van a tener tanto el costo comercial como la elasticidad de sustitución. Con unos datos que los autores dan, que en este caso es
que los costos comerciales tienen un valor del 24% y la elasticidad de sustitución es de 6:1, nos daría que el sesgo doméstico se incrementaría 4.2 veces. Y cuando sacamos la elasticidad de sustitución, vemos que el impacto es de 1.67 sobre el sesgo doméstico. De cualquier manera, lo que vemos, o lo que los autores tratan de decirnos, es precisamente que esas fricciones, como los costos comerciales y la elasticidad de sustitución, son afectados positivamente al sesgo doméstico. Si se incrementan los costos o la elasticidad de sustitución, se incrementa el sesgo doméstico. Pasemos a la segunda paradoja. Esta es la paradoja de Feilstein-Arioka y tiene que ver con la alta correlación que existe entre los niveles nacionales del ahorro y la inversión. Si nosotros consideramos una economía tipo Arrow de Broglie, con mercados financieros de bienes completos, con una libre movilidad de capitales y un comercio sin fricciones, comúnmente se piensa que el ahorro nacional o el ahorro local va a fluir hacia lugares o hacia países donde las tasas de rendimiento van a ser mayores que el rendimiento que se puede obtener localmente. Sin embargo, esto no se da si existen ciertas fricciones, y las fricciones que manejan los autores son las mismas que la paradoja anterior, es decir, los costos de comercio y la elasticidad de sustitución. Aquí nos dan una relación de la tasa de interés local con la tasa de interés externa. ¿Por qué nos dan estas relaciones? Porque precisamente vamos a ver cómo los movimientos que puedan tener las tasas de interés pueden mover el ahorro, que obviamente depende de la tasa de interés, y la inversión, que lo mismo depende de la tasa de interés, pueden desequilibrarse o no ser iguales. Con estos, regresemos por favor, con estos fricciones, podemos ver que hay, en el caso de que un país o un agente económico esté con una función de exportador, va a haber una afectación negativa de estas fricciones. Y en el caso en que la actividad sea importadora, va a haber una relación positiva entre la tasa de interés y los impactos de las fricciones en la economía. Aquí vemos, por ejemplo, que va a haber un impacto de bajar la tasa de interés, lo que puede causar un superávit en cuenta corriente, y aquí va a haber un incremento de la tasa de interés que puede causar un déficit en cuenta corriente. Ahora vemos en la siguiente gráfica cómo se da esta dinámica. La dinámica es la siguiente: cuando no hay rigideces o no hay fricciones, más bien en la economía, no hay, o más bien la balanza en cuenta corriente no tiene ni superávit ni un déficit, sino que está balanceada porque no hay fricciones. Por lo tanto, la tasa de interés internacional es igual a la tasa de interés local. Pero, ¿qué sucede cuando hay fricciones que hacen o que provocan movimientos hacia abajo o hacia arriba de la tasa de interés? Vamos a ver el caso que más nos ocupa en esta gráfica. Esta gráfica tenemos graficada la tasa de interés local con el consumo. Y aquí podemos ver claramente que el ingreso, cuando es mayor que el consumo, pues obviamente hay una situación de ahorro favorable.
y cuando el consumo es menor que el consumo, pues hay un consumo negativo. ¿Qué sucede cuando tenemos exportaciones negativas? Por ejemplo, que estamos en una situación importadora. Pues, de acuerdo a la teoría de la solvencia intertemporal, si ahora hay unas exportaciones negativas, en el siguiente periodo van a ser positivas. Las importaciones van a bajar y los precios locales van a bajar. Al bajar los precios locales, la tasa de interés real se va a incrementar. Este incremento en la tasa de interés local indudablemente va a traer capitales hacia ese lugar, hacia ese país, y por lo tanto va a haber una apreciación del tipo de cambio que va a causar un déficit en cuenta corriente. No acaba ahí el asunto, sino que este movimiento que hay hacia abajo en la situación de importador y este movimiento que ambos son fuertes, no es como una igualdad de ahorro e inversión, sino que se incrementa notablemente en ambos lados, desequilibra localmente el ahorro y la inversión. Entonces, eso causa cierta fricción, cierta rigidez para que el ahorro, es decir, la desigualdad de las tasas de interés, la local con la extranjera, causan un gap de tasa mínima local con una tasa máxima y causa estos vaivenes de la tasa de interés. Por lo tanto, el ahorro local ya no se va a corresponder con la inversión local, porque ya no va a fluir hacia las más rentables, sino que se va a quedar localmente. Ya no busca dónde colocar ese ahorro al lugar donde pueda tener más rentabilidad, sino que se queda en el lugar de origen. Y esto va a causar un sesgo doméstico. Entonces, el ahorro y la inversión van a tener una alta correlación, y esta es la paradoja de la alta correlación del consumo. Pasemos a la siguiente paradoja. Muchas gracias, José Manuel. Entonces yo voy a exponer la paradoja del sesgo doméstico del portafolio de acciones, que es la paradoja número 3. Entonces, a pesar de que ha habido crecimiento de los mercados de activos, los inversores mantienen una clara preferencia por invertir en acciones domésticas de su propio país. French y Poterva en 1991 observaron que los americanos tienen invertidos aproximadamente el 94% de su riqueza en acciones en el mercado de Estados Unidos y obviamente el resto, el 16% en el extranjero, y los japoneses tienen aún un sesgo todavía mayor, invierten el 98% de su riqueza en acciones japonesas y el resto en acciones foráneas. Esta tendencia ha disminuido en el tiempo, el autor pues analiza unos datos, ya hace una gráfica, la figura número 2 del artículo, en donde se prueba esto. Naturalmente no se conoce por qué sucede este sesgo. Los modelos de portafolio óptimo pues predicen que debía diversificarse más la inversión en las acciones y se debía invertir más en acciones extranjeras. Entonces, hay varias formas de explicar esto. La primera paradoja, dicen, es muy elegante, se dividen los bienes en bienes transables y no transables. Y entonces, obviamente, no tiene nada que ver que los inversores pues compren acciones de empresas que producen bienes transables y no transables, porque las acciones pues se pueden mover de un lado al otro del mundo sin problema. El problema es que los inversores ven un riesgo en comprar, en invertir en acciones no transables en el extranjero, porque de todas maneras al redimir sus utilidades tienen que hacerlo de alguna forma en un bien que sea transable. Entonces, eso explica parte del riesgo que ellos sienten en invertir en acciones extranjeras. Como se tiene, de acuerdo con la OECD, se tiene que aproximadamente el 50% de las industrias producen bienes transables y otros 50% producen bienes no transables. Entonces, de acuerdo con esta teoría, los inversores deberían invertir el 50% de sus recursos en acciones no transables domésticas y el resto en acciones extranjeras. Sin embargo, esto no explica el sesgo doméstico porque se ve que los inversores prefieren invertir el 80% o más de sus recursos en acciones domésticas.
Entonces, los autores del artículo introducen un modelo muy sencillo que introduce costos de comercio y esto sí ayuda a explicar el sesgo. Entonces, el modelo pues tiene los productos, el producto de la economía doméstica, el producto de la economía foránea, Y sub H y Y sub F. Existe un coeficiente de aversión al riesgo del consumidor. Existe una elasticidad de sustitución que es teta entre los bienes domésticos y los bienes, el consumo de bienes domésticos y bienes foráneos, y se trata de maximizar la utilidad de esta función que vemos ahí. El valor es maximizar la utilidad, el valor esperado de 1 sobre ρ, donde ρ es el coeficiente de aversión al riesgo, y C sub H y C sub F son el consumo en bienes domésticos, el consumo en bienes foráneos. Teta es la elasticidad de sustitución entre bienes domésticos y bienes foráneos. Entonces, esa es la primera parte del modelo. Obviamente se obtienen las condiciones de optimalidad en consumo, ¿cierto? En los consumos. Y finalmente, el autor demuestra que la distribución de los consumos en consumo doméstico y consumo foráneo es equivalente a la distribución de la inversión en acciones domésticas y acciones foráneas, y llega a estas fórmulas de aquí. Tenemos X sub H igual a 1 sobre 1 más 1 menos tau a la teta menos 1 por Y sub H, donde tau es el costo de comercio. Se introducen unos costos de comercio de tipo iceberg, en donde si se envía una unidad del país de origen, al país extranjero, al destino, solo le llega 1 menos tau unidades, es decir, tuvo un costo. Entonces se le conocen los costos de iceberg y tau es el parámetro de los costos. Entonces aquí tenemos que la participación en el portafolio doméstico es 1 sobre 1 más 1 menos tau a la teta menos 1 por Y sub H, y en el foráneo es 1 menos tau a la teta menos 1 sobre 1 más 1 menos teta a la teta menos 1 por Y sub F. Si no existieran costos de comercio, es decir, si tau igual a 0, podemos ver de estas fórmulas que la participación accionaria, la participación accionaria doméstica en el portafolio sería del 50%, y la participación accionaria del portafolio en bienes foráneos sería del 50%. Ya si introducimos en valores de los parámetros para el caso de Arrow-Debreu, en el cual el coeficiente de aversión al riesgo es igual a 1 sobre la elasticidad de sustitución, si tenemos que la elasticidad de sustitución es 6 y los costos de comercio son 0,25, entonces la participación accionaria en el portafolio para bienes domésticos sería el 81%, y la participación accionaria para bienes foráneos en el portafolio sería el 19%. Y aquí para el caso de teta igual a 6 y tau igual a 0 menos 1, entonces la participación accionaria en el portafolio de acciones domésticas sería el 72%, y la participación accionaria en acciones del portafolio en acciones foráneas sería del 28%. Entonces, este sencillo modelo matemático sí explica el sesgo doméstico del portafolio de acciones. Aquí, pues, simplemente bajo la suposición de que la participación accionaria en acciones foráneas y domésticas corresponde con la participación de consumo doméstico y foráneo en bienes, en el mercado de bienes, viene la primera paradoja, y definiendo que C sub H minúscula igual a C sub H sobre Y sub H, y C sub F minúscula igual a C sub F sobre Y sub F, donde YH y YF son los productos, y Y sub H minúscula igual a la razón de los productos del producto doméstico sobre el producto foráneo en la economía. Entonces se obtienen esta tabla haciendo variar los parámetros tau, teta y rho. Entonces, como vemos acá, si yo fijo tau, teta y rho y hago variar el producto en la economía doméstica, o la razón de los productos, entonces al incrementarse esa razón de los productos de acuerdo con esta definición, prácticamente la participación accionaria es insensible. Si por otro lado yo fijo teta y rho y hago variar los costos de transacción, ahí sí vemos que al hacer variar los costos de transacción,
el sesgo doméstico del portafolio de acciones aumenta. ¿Sí? Y para el caso de yo fijar los costos de comercio y fijar el coeficiente de aversión al riesgo y hacer variar teta, pues la participación accionaria es muy insensible a las variaciones de la elasticidad de sustitución. Y lo mismo, si yo fijo tau y teta y hago variar el coeficiente de aversión al riesgo, la participación accionaria es bastante insensible a esa variación. Entonces, la variación del portafolio que causa el sesgo doméstico el sesgo doméstico del portafolio de acciones se debe más que todo a los costos de comercio. Es lo que se demuestra en este modelo. Listo. Entonces sigamos con la paradoja número 4. Esta paradoja es referente a las correlaciones bajas del consumo internacional. En un modelo canónico tipo Arrow de Broglie nuevamente, en donde los mercados son completos y hay un comercio internacional sin fricciones, esto implicaría que haya unas tasas de crecimiento del consumo, si no idénticas, muy correlacionadas. Sin embargo, esto no sucede y esto es el paradigma del consumo internacional. Sabemos nosotros que el consumo depende principalmente de los niveles de ingreso. Cuando tenemos choques en el ingreso, el consumo se ve afectado. Entonces los agentes económicos tienen que ver la forma en que ese consumo se tiene que suavizar y pueden acudir a la deuda local o incluso puede uno acudir a deuda internacional. Si estos mercados no tienen rigideces, va a poder lograr acudir a un mercado internacional y obtener fondos sin ningún problema. Si esto lo logra, pues esta relación entre un demandante de fondos con un oferente de fondos, en este caso internacional, va a crear un concepto que se llama el riesgo compartido. Este riesgo compartido, en este caso de riesgo compartido del consumo, es precisamente esa relación de compartir el riesgo en una relación de financiamiento. Ahora, si esto no se da, si no hay mercados completos o si hay rigideces, la variación en el riesgo compartido va a ser muy importante. Va a afectar los niveles de riesgo compartido. De hecho, va a hacer que la relación de los mercados de fondos para poder suavizar ese consumo del demandante del fondo va a ser local y no va a acudir a los mercados internacionales, por lo que ese riesgo compartido internacional va a ser menor. Esto va a provocar indudablemente una disminución de las correlaciones del consumo internacional. Ahora, hay una comparación, digamos, una muy buena forma apropiada para evaluar el riesgo compartido, dicen los autores, y es a través de las correlaciones del consumo internacional y las correlaciones en las tasas del crecimiento del producto. Vamos a ver en este gráfico que hay, aquí ilustramos en este eje el consumo y el ingreso y en el tiempo. Vamos a considerar, digamos, una trayectoria de tiempo continuo arbitrario, simplemente para ejemplificar. Y aquí podemos ver que la producción, siempre y cuando está aquí, bueno, podemos ver la parte punteada es el producto, la parte negra es el consumo y la parte de aquí abajo
es el saldo en la cuenta corriente a través de la balanza comercial, y vemos lo siguiente. Vemos que el producto, precisamente cuando permanece en la región sin comercio, es decir, en esta zona, la balanza comercial es igual a cero, es decir, este pedazo. La balanza es cero y aquí es cero y en esta parte es cero. Es decir, está balanceada esa cuenta o esa balanza comercial. Y ya adicionalmente las fluctuaciones del consumo reflejan las fluctuaciones del producto, es decir, hay una correlación pues perfecta de 1. Pero pasa lo contrario cuando el consumo se suaviza, que es precisamente aquí, en la zona horizontal, y en estos pedazos, digamos, precisamente es cuando el producto toma valores extraordinarios, causando déficit en cuenta corriente o un superávit en cuenta corriente. Por lo tanto, estas fricciones que manejan los autores van a incidir en las correlaciones de consumo a través de el riesgo compartido que se va a tomar con los agentes que van a fondear la suavización del consumo en las partes en las que ha estado o las que van a ser afectadas. Estas fricciones del mercado internacional, al no poder acudir a estos mercados, no poder acudir, sino al ver fricciones, el agente va a preferir fondearse dentro del país que buscar un fondeo por fuera, lo que va a causar una disminución en la relación del consumo del riesgo compartido. Entonces, estas fricciones, repito, van a subir o a bajar esos riesgos compartidos, que van a reflejar la poca integración de los mercados financieros internacionales. La suavización se va a hacer, repito, a través del mercado financiero local, y por lo tanto las correlaciones del consumo van a disminuirse, y esta es la respuesta de por qué hay una baja correlación del consumo, y es la respuesta a esa paradoja de las correlaciones del consumo internacional. Pasemos a la siguiente paradoja. Muchas gracias. Entonces vamos a ver la paradoja de la paridad del poder adquisitivo, paradoja número 5. Esta paradoja y la siguiente paradoja que vamos a ver, que es la del tipo de cambio desconectado, difieren de las otras vistas en que se trata de efectos reales de una variable nominal, que es el tipo de cambio y que es el precio relativo de las monedas, con otras variables macroeconómicas. Y bueno, como vamos a ver en la paradoja del tipo de cambio desconectado, vemos que digamos, aparentemente hay una relación muy directa entre el tipo de cambio y muchas variables macroeconómicas, pero cuando esas variables macroeconómicas varían, el tipo de cambio no responde rápidamente a esas variaciones. Y entonces, obviamente, el ajuste se demora mucho tiempo y eso causa también o influye mucho en la paridad del poder adquisitivo. Entonces, estos son fenómenos de corto a mediano plazo, los ajustes pueden durar de 3 a 4 años. La paradoja de la paridad del poder adquisitivo resalta lo débil de la conexión entre las tasas de cambio y los niveles de los precios nacionales. Aquí tenemos un caso, tiempos de vida medio bastante largos, de 3 a 4 años, para choques del índice de precios al consumidor y su efecto sobre las tasas de cambio. Viene a sentirse el efecto mucho tiempo después o a estabilizarse. Entonces, esta paradoja, como comentábamos, es un ejemplo importante de una paradoja más general, que es la desconexión del tipo de tasa de cambio, que denota de nuevo la relación que existe entre el tipo de cambio y cualquier agregado macroeconómico. Entonces, para explicar estas persistencias, cierto que hay una variación del tipo
y no hay un ajuste rápido, se requiere un marco más elaborado que incorpore elementos de costos de comercio, que los vimos antes, pero también competencia imperfecta, los monopolios y rigideces en los precios nominales para bienes y trabajo, para explicar por qué cuando sucede una variación no hay una respuesta rápida y un ajuste rápido. Aquí tenemos la ecuación de la paridad del poder adquisitivo que nos dice que el tipo de cambio real entre dólares y euros es igual a el índice de precios al consumidor de la canasta típica en euros sobre el índice de precios del consumidor de la canasta típica en dólares y multiplicada por el valor de dólares, del dólar de la canasta en euros en dólares, y para que haya paridad del poder adquisitivo, pues como vimos en clase debe valer 1. Si hubiera un desajuste en los precios o en la tasa de cambio, se pierde la paridad del poder adquisitivo y al ser tan lento el ajuste, entonces muchas veces es difícil lograr la paridad del poder adquisitivo y como se comentó antes, el ajuste puede durar de 3 a 4 años. Esa es la paridad del poder adquisitivo. Entonces, para medir esto, el autor corre una regresión, un modelo autorregresivo de orden 1, donde dice la tasa cubre la tasa de cambio real entre dos países y consideremos la siguiente ecuación de regresión, logaritmo nacional, el logaritmo de la tasa de cambio real es igual a alfa más una tendencia más el coeficiente gamma por el logaritmo del valor que tomó la tasa de cambio real en el periodo anterior más un término de error, un término de error. Entonces, se cogieron datos entre 1973 y 1995 para muchos países y se concluyó que cuando ocurre un choque, ese choque, digamos, de pronto la tasa de cambio real varió, pero se queda en el nuevo valor durante mucho tiempo. Hay una persistencia, que es lo que tratan de medir. Si hay persistencia, entonces la tasa de cambio en el periodo T, pues será muy parecida a la tasa de cambio en el periodo anterior, T-1, el coeficiente gamma tiende a 1 y se verifica cuánto tiempo duró esa persistencia y se sacan unas conclusiones. Entonces se encontraron valores de gamma variando de 0,99 para el par Estados Unidos-Canadá, implicando un tiempo de vida media de 69 meses de ese coeficiente en ese valor, y 0,97 para el par Alemania-Japón, implicando un tiempo de vida media de 21 meses. Esto se hizo para muchos países y se obtuvo la conclusión de que el tiempo de vida media de la persistencia fue de aproximadamente 39 meses, lo que corresponde con la teoría que dice que es de 3 a 4 años. Entonces, se trata de dar una explicación de por qué estas rigideces no permiten, dónde están las rigideces que no permiten un ajuste más rápido. Entonces, de nuevo está la dicotomía de bienes transables y no transables. Se hizo un estudio haciendo correlaciones del tipo de cambio real, total, contra tipos de cambio para bienes transables y no transables de acuerdo con las definiciones de la OECD, y se vio que las correlaciones existen tanto para bienes transables y no transables, y que los tiempos de ajuste para los dos tipos de bienes son bastante prolongados. Sin embargo, luego se concluye que en la paridad del poder adquisitivo el ajuste es más rápido al nivel del productor, porque el nivel de productor, el productor de mayorista tiene de alguna manera más oportunidades de hacer un arbitraje que el consumidor final. Entonces, el consumidor final pues recibe un precio final, que es el precio de importación más otros precios no relacionados con el comercio internacional, y el productor pues tiene oportunidad de hacer más arbitraje, recibe, si hay un choque, se recibe primero los precios del productor, se ajustan más rápido, y una vez hace ese ajuste se realimentan los precios del consumidor, entonces el consumidor ve un ajuste más lento, y ese es un elemento que el autor dice que hay que incluir en los análisis, porque un modelo como tal no se hace, sino se hacen conjeturas y al final se dice hay que hacer un modelo que incluya estos efectos. Están también los precios de transacción y los precios de mercado. Pues los precios de mercado muchas veces se fijan monopolísticamente. Una empresa multinacional puede fijar un precio de mercado para su producto en un país y otro para otro país, y obviamente puede hacer respetar ese diferencial de precios. Por ejemplo, nos dan el caso
de la Coca-Cola. Entonces Coca-Cola fijó un precio de canasta de Coca-Cola de $5,5 en Estados Unidos y de 11,5 en el Japón. Hubo mayoristas que trataron de hacer el arbitraje, comprar la Coca-Cola en Estados Unidos y mandarla al Japón y obviamente tener unas ganancias. Coca-Cola hizo valer sus derechos con unas demandas y esa es de pronto una de las causas para que se mantengan diferenciales de precios y no se respete la paridad del poder adquisitivo. También están los costos de transporte, ventas mayoristas a granel versus ventas minoristas individuales. Está la fijación de los precios del mercado, que muchas veces los precios del mercado se fijan en moneda doméstica en cada país. Entonces, si hay una variación de alguna manera del tipo de cambio real, hay rigideces de precios, una apreciación neokeynesiana, y el consumidor final no ve esa variación, sino mucho tiempo después de que el importador recibe las variaciones y hace el ajuste y traslada el ajuste, lo realimenta al consumidor. Entonces, esas son como las causas que se dan adicionales de los costos del comercio, para que se mantengan los diferenciales de precios. Aquí tenemos unas conclusiones, pues obviamente del autor y de lo que vimos en clase. Entonces, la paridad del poder adquisitivo absoluta y relativa fallan en el corto plazo. Según cálculos, en promedio, si se produce una diferencial de precios entre dos países de la mitad, el ajuste para hacerla desaparecer se demora aproximadamente 4 años. ¿Y por qué tardan el arbitraje en actuar? ¿Cierto? Se supone que si hay obstáculos al arbitraje, pues va a ser muy difícil que se alcance otra vez la paridad del poder adquisitivo y desaparezcan los diferenciales de precios. Unos son los costos de transacción, costos exógenos de transporte y endógenos, aranceles, políticas comerciales. Otros son los bienes no transables, es decir, existen costos de transporte infinitos, hay bienes transables y no transables. Otro que hace mucho énfasis, la competencia imperfecta y obstáculos legales, en el caso del ejemplo de la Coca-Cola. Otros son las rigideces de precios, los precios no responden rápidamente para ajustarse y alcanzar la paridad del poder adquisitivo, que es un supuesto heredado de la macroeconomía keynesiana, y los precios relativos son menos volátiles que la tasa de cambio nominal. Entonces, el autor siempre hace énfasis en que se debe hacer un modelo más general y más completo que implique los 3 aspectos vistos, que son los costos de comercio, la competencia imperfecta y el tercer factor, pues las rigideces de precios. Entonces, miremos la paradoja del tipo de cambio desconectado. La paradoja del poder adquisitivo, de la paridad del poder adquisitivo que vimos anteriormente, se considera un caso de esta paradoja del tipo de cambio desconectado. Sucede una variación de una variable macroeconómica que debería afectar el tipo de cambio no responde rápidamente. Adicionalmente, el tipo de cambio tiene mucha volatilidad y los autores explican en el artículo que se corrieron modelos y para el corto plazo casi que la volatilidad del tipo de cambio es totalmente aleatoria, es una martingala. Entonces, Obstel y Rogoff en el capítulo 9 enfatizan en que se necesita un modelo mucho más general, sin embargo enfatizan en que los costos de comercio pues juegan un papel muy importante en esta desconexión. Bueno, también pues se trata de dar una explicación con la dicotomía de bienes transados y no transados, y dice, al existir un amplio rango de bienes transados y otros no transados, esto ata la tasa de cambio, no la deja variar, fijación de precios de mercado a nivel de minorista, como que habíamos visto antes, entonces esto también hace que la tasa de cambio esté desconectada. La alta volatilidad y la desconexión de la tasa de cambio resulta de una combinación de costos de transacción, costos altos para consumidores, monopolio y fijación de precios de mercado en moneda local. Más o menos lo que vimos en la paradoja de la paridad del poder adquisitivo, de la paridad
del poder adquisitivo, se aplica el análisis para explicar la respuesta débil a corto plazo entre la tasa de cambio y el resto de la economía, es decir, la paradoja del tipo de cambio desconectado. Entonces, se debe hacer un modelo general que no solamente explique estas volatilidades de la tasa de cambio, sino de otras variables como la tasa de interés, los precios de las acciones. Y si se tuviera un modelo general que explicara todas esas volatilidades y la desconexión, en este caso la tasa de cambio, pues sería ideal. Ese modelo debe incorporar estos factores, o sea, competencia imperfecta, los costos de comercio, las rigideces de precios, y debe modelar completamente la dinámica del ajuste de precios a través de las redes de distribución minoristas, así como por otros canales a través de los que la tasa de cambio puede afectar la economía real. Entonces, entre esos modelos se plantean algunos interrogantes de qué puede pasar. Lo primero es, puede intensificarse la volatilidad de la tasa de cambio debido a que los costos de transporte actúan para segmentar aún más los mercados internacionales con un efecto resultante multiplicador sobre la volatilidad. ¿O cuáles son los costos para el bienestar de la desconexión de la tasa de cambio? Y el enfoque general parece una manera realista y prometedora de pensar sobre un conjunto de paradojas relacionadas con la volatilidad de la tasa de cambio. Entonces, esa es la paradoja. Miremos algunas conclusiones del artículo y conclusiones nuestras a continuación. Entonces, algunas se estudiaron los efectos de los costos del comercio en los modelos estándar de finanzas internacionales, se introdujeron los costos de comercio proporcionales tipo iceberg que vimos antes. Para las paradojas de la paridad del poder adquisitivo y de la desconexión de la tasa de cambio se requieren marcos de análisis más completos que incluyan la competencia imperfecta y rigideces de precios y salarios, no solamente la explicación de los costos de comercio bastan para explicar eso, aunque en las primeras paradojas, la de comercio y la paradoja de sesgo del portafolio, el autor dice que aunque sí le dio, digamos, el modelo y los costos del comercio juegan un papel primordial, hay otras variables como la información imperfecta o la información asimétrica que deben ser estudiadas. Ya es, Listo. creo que es, Entonces, yo creo que miremos también algunas conclusiones nuestras. sí, a mí me parece un paper que en su momento bastante novedoso. Fueron los primeros que trataron, bueno, no los primeros, pero los que trataron en un mismo paper hablar de las principales paradojas de la macroeconomía. Y en su propio paper dicen que si existe una causa común, ellos dicen que sí puede ser los costos de comercio. No sé si esa sea la causa general de todas las paradojas, pero lo importante es que causó mucha literatura, mucha investigación sobre estas paradojas. Y, por ejemplo, Olivier Yen en el 2000 y Charles Engel en el 2002, bueno, hacen una recapitulación de esto y le dan una solución quizá un poco diferente, aunque dicen que sí es verdad que en algunos paradojas sí se eliminan esas fricciones a través de los costos de comercio. Se pueden arreglar las paradojas, pero no en todos. Por ejemplo, Charles Dien dice que si se toman en cuenta los bienes no comercializables, las respuestas o las conclusiones debieran ser diferentes. En fin, después de 20 años sigue habiendo mucha literatura sobre el tema, por lo que indudablemente da una muestra de lo importante que fue este paper. Creo Sí, que eso fue todo. sí, Carlos, yo sí gracias. tenía una última opinión. El artículo pues Sí, es del año 2000. Después de leerlo, me parece que quedan abiertas las paradojas porque no hay una explicación contundente para las mismas y el autor deja abierta posibilidades de investigación y sirve de inspiración para otros trabajos de investigación y otros papers empíricos y teóricos. Entonces, esa sería como mi apreciación. ok. Muchas Muchas gracias. gracias y hasta luego.